Lo dijo en la primera hora. A ver, hablemos de seguridad, porque esta semana, anteayer, el presidente Daniel Noboa expide un nuevo decreto ejecutivo declarando el estado de excepción en las provincias del Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Debo decir que me sorprendió que no hayan incluido a la provincia de Esmeraldas en este decreto ejecutivo. Vamos a ver si vamos a conversar con un especialista en la materia, cuál es su valoración de por qué no se incluyó a la provincia de Esmeraldas acá, y tampoco se incluye a Santo Domingo de los Áchilas si hablamos de la provincia de la costa. Son 5 provincias de la costa. El argumento es por la persistencia del conflicto armado interno que fue resuelta el 9 de enero pasado tras el ataque a TC Televisión, y no se incluye el toque de queda. Digamos, es un estado de excepción que no contempla la limitación a la libre movilidad de la gente, ni a la libertad de reunión. Creo que se contempla la posibilidad se levanta la libertad de la inviolabilidad de domicilio, me parece, que más o menos eso dice el decreto. ¿Qué opina Carla Álvarez, que está con nosotros? Ella es académica y especialista en materia de seguridad. Le quiero agradecer a la doctora que ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, doctora? Hola, Fabricio. Hola, Belkis. Buenos días. Gracias, doctora. ¿Se justifica este nuevo decreto? Bueno, creo que es necesario retomar el control del país, retomar la senda de la tranquilidad, y es necesario tomar medidas que, aunque modifiquen un poco nuestra vida, nos permitan o le permitan al gobierno retomar este control. El problema no es el estado de excepción, el problema es que vivimos en estado de excepción o la recurrencia del estado de excepción. Porque vivir en excepcionalidad nos muestra que no hay un programa de acciones o un conjunto de estrategias para luchar contra la situación de violencia y de crimen que estamos atravesando. Entonces, si bien no se puede juzgar que se tomen medidas para controlar los brotes de violencia que hemos tenido en el último tiempo, asesinatos de alcaldes, el fin de semana el asesinato de esta Miss, que fue tan impactante, ¿no? Pero lo que necesitamos no es medidas parche o vivir en la excepcionalidad. Necesitamos un programa de largo plazo, y eso es lo que no estamos viendo. Entonces, el estado de excepción dentro de un contexto más planificado de acciones podría ser una medida plausible. Como medida parche, pues nos levanta determinadas dudas. Doctora, se ha argumentado por parte del gobierno, a propósito de esta nueva declaratoria, este incremento de hostilidades y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas, se ha dicho, de combate contra los grupos armados organizados. Cuando analizábamos este tema, porque claro, ha sido un tema recurrente en esta mesa de debate, cuando hemos analizado estos temas, hemos tenido criterios en el sentido de que en los últimos meses lo que ha ocurrido es como un repliegue por parte de las organizaciones delictivas a propósito de la vigencia del anterior estado de excepción, y un poco para ir midiendo cómo iba actuando el gobierno y después de ello volver con fuerza, decían algunos analistas. ¿Es eso lo que ocurrió? Nos vemos abocados a un nuevo estado de excepción que ya se ha dicho, se ha decretado, y se sigue en efecto sintiendo esta ausencia de una política contundente de combate al crimen organizado. Sí, efectivamente coincido en el análisis que señala que hay un repliegue, o inicialmente hubo este repliegue de las organizaciones criminales, sobre todo en el primer momento del estado de excepción de enero y de la declaración del conflicto armado interno, ¿no? Entonces sí, efectivamente hubo un momento en que parecía que la violencia había bajado y parecía que estaban tomando el pulso de las acciones del gobierno. Que fue en las primeras semanas posteriores al 8 de enero cuando se decreta el estado de excepción. Exactamente. Pero después pasaron unas semanas y empezamos a sentir el rebrote. Perdieron el miedo. Supieron ya que no habían todas las medidas ni todo el control necesario. ¿Por qué? Porque insisto en que el gobierno está mirando solo una dimensión de la seguridad y no está viendo toda la complejidad, ¿no? Entonces se ha buscado militarizar determinadas ciudades, militarizar determinados puertos, por ejemplo, determinadas ubicaciones, pero no se ha trabajado en un plan que sea más integral, más multidimensional. En esta medida,
hemos necesitado, por ejemplo, algo que yo he insistido todo el tiempo, es la adquisición de tecnología para controlar los puertos, para controlar el narcotráfico, para controlar las cárceles, para controlar los aeropuertos también, pero esto no ha ocurrido. Lo que hemos tenido es la puesta en escena o la puesta en las calles de los militares, y esto resulta insuficiente para una crisis tan profunda de inseguridad que apunta a un crecimiento tan espectacular de la violencia que hemos tenido, pero también a que existen instituciones muy débiles. Hay que trabajar en ese sentido también. Los militares en la calle no resuelven todos los problemas de seguridad. ¿Cuál es esta dimensión que únicamente está viendo el gobierno? Yo creo que el gobierno está apostando por la espectacularidad de las acciones de seguridad, ¿no? Entonces, es que impresiona mucho cuando uno va por las calles y ve como todo un equipo de militares haciendo controles, por ejemplo. O cuando uno llega al aeropuerto de Guayaquil, sobre todo, que ve tantos militares que en la salida del aeropuerto. Y bueno, uno queda con mucha impresión y tiene la sensación... De seguridad. Exacto, y de que el Estado no nos ha abandonado. Estamos porque el ver a los viéndolo. militares es una sensación de disuasión. Exactamente. Pero entonces sentimos, no, el gobierno está haciendo algo, hay presencia. Claro, eso se diluye en la medida que vamos por la carretera en la noche y está todo sin iluminación, las vías dañadas o determinados barrios donde ni los militares entran. Y sabemos que existen estos lugares donde no hay una gobernanza legal, no hay legitimidad del Estado, más bien todo lo contrario, están como bajo el régimen de la criminalidad, y sabemos que esto existe, pero además hay otra cosa importante, y es que las formas de financiación, las fuentes por las que ganan ingresos, las formas de operaciones de los grupos de crimen organizado no han cambiado. Y eso no cambia con los militares en las principales avenidas de las ciudades más pobladas del país. ¿Por qué? Porque siguen traficando droga, porque se sigue lavando los ingresos de este narcotráfico en el sistema bancario que tiene pocos controles, porque la OAF no está fortalecida, y eso no se resuelve con policías y militares en la calle. Pero ¿por qué en estas 5 provincias? ¿Por qué el presidente Noboa elige o escoge el gobierno de estas 5 provincias? ¿Por qué, por ejemplo, no se incluyen otras? ¿Es en estas 5 de la costa en donde la situación está realmente complicada? A ver, definitivamente los indicadores de la costa de violencia son mucho mayores a los indicadores de la sierra y del oriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una ciudad capital que tiene el año pasado registrado una tasa de 5 muertos y un poquito más por cada 100,000 habitantes, mientras que en Guayaquil, en Los Ríos, bueno, en Quevedo, teníamos pues por sobre los 40 muertos por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir que son ciudades extremadamente violentas, donde, claro, el peso del crimen, el peso del sicariato, de la extorsión, se veían muy, muy claramente, y es necesario retomar el control. Ahora, si pensamos en la pregunta de Fabricio de por qué estas 5 provincias, yo no puedo responder eso, porque Esmeraldas también es... decir, ¿por qué no Esmeraldas? Sí, a mí me sorprendió que no esté Esmeraldas, que no esté Santo Domingo. Exactamente. Más allá de que, y yo lo relataba con la audiencia el día lunes, yo el fin de semana creo que al año y pico regresé a Esmeraldas. Y claro, conversaba yo con la gente de Esmeraldas, con gente de Esmeraldas, con la gente de la parroquia Don Supa, con gente de la ciudad de Esmeraldas, y me decían que la situación no es la misma de hace unos meses, que la situación ha cambiado, que hay una mayor sensación de seguridad. No es que se ha eliminado totalmente, pero tienen esa sensación. Dicen que no es el mismo escenario de hace pocos meses. En la vía esta, que es la vía llamada Refinería, en donde está la refinería de Esmeraldas, al frente está un complejo eléctrico, y en esa misma vía está la cárcel de Esmeraldas. Hay una presencia importante de militares y hay controles. Entonces, no sé si esa sensación, y no sé si estadísticamente las cifras hayan bajado en el caso de Esmeraldas, pero le comento lo que me dice gente esmeraldeña, me dijo el último fin de semana. Pero Santo Domingo, no sé, yo he venido escuchando y leyendo que continúan situaciones muy complejas en la provincia de Sáchila. Sí me llamó la atención que se haya excluido. Yo no sé si estadísticamente usted tiene algún tipo de referencia sobre lo que está pasando en esas provincias, tanto en las que están, cuanto en las que no están.
A ver, definitivamente no puedo responder a la racionalidad, no veo la racionalidad del gobierno, porque aun cuando la situación haya calmado un poco en Esmeraldas, no podríamos decir que hay que la situación está completamente pacífica o que se han erradicado los focos de violencia o de criminalidad. No tengo datos estadísticos concretos, pero también es importante decir que hay un monopolio de los datos que genera el gobierno. No hay posibilidad de verificar si esos datos son ciertos o ni siquiera hay datos frescos continuos de parte del gobierno. Algunas autoridades incluso se contradicen sobre las cifras. Entonces es muy difícil saber, pero además hay una cosa que es súper interesante y es que hace pocos días, el 21 de abril, se emitió el decreto 206 donde se declara que hay determinada información que va a ser reservada y vemos un secretismo del gobierno sobre algunos datos que podrían ser de utilidad para medir el termómetro, para ponerle el termómetro a la seguridad. Entonces, si bien no tenemos todos los datos y sabemos que todavía Esmeraldas está en una situación de crecimiento de la violencia, aunque esto haya podido menguar un poco, ¿no? También las percepciones dependen de la gente con la que hablemos, de su nivel socioeconómico, del barrio en el que se encuentren. Entonces, a veces una opinión de una persona que no tiene necesidad o que está en un barrio acomodado puede distorsionarnos la perspectiva de todo lo que ocurre en un conjunto social como es Esmeraldas, con tanta precariedad, con tanta digamos que no tiene la presencia completa del Estado en todo el territorio. Entonces ahí hay que ir midiendo un poco más. Yo llamaría a la atención de las autoridades para que se produzca y se transparente más la información, para que podamos hacer un mejor seguimiento de lo que ocurre y poder encontrar también la racionalidad de las acciones, que tal vez la haya, pero a simple vista no está claro por qué se han tomado estas medidas. Después de todo este tiempo transcurrido, 5 meses de gobierno ya a la cuenta, doctora, ¿podemos decir que el gobierno, el presidente, los ministros han tenido un tiempo prudencial para poder armar una estrategia integral y contundente de combate a estas organizaciones delictivas y demás? Este tiempo es prudencial, digámoslo así, porque claro, tenemos el denominado Plan Fénix sobre el cual hay muchas dudas alrededor. La gente no confía en que sea un plan realmente sólido y que esté dando resultados efectivos. A ver, ahí tengo sentimientos contrapuestos. Por una parte, si nosotros pensamos, el presidente Noboa asumió funciones a finales de abril. A finales de noviembre. A finales de noviembre, y pues llegó al poder sin una preparación, con un equipo claro de trabajo, sin una política clara, y llega, toma el poder y empieza a funcionar. Y 6 meses más tarde vemos que todavía no hay una consolidación de un plan de gobierno, ¿no? 6 meses creo que es poco tiempo. Creo que para una persona que no venía con un equipo claro, 6 meses le resulta más corto aún, y sobre todo para enfrentar todas las crisis por las que atraviesa el Ecuador. No es solo la crisis de seguridad. Exactamente. Tenemos la crisis energética, tenemos la crisis económica, etcétera. Entonces, hay demasiados frentes abiertos para una persona que no tiene un equipo completo, y es demasiado o un tiempo muy corto en funciones. Me parece que esa es una valoración justa. Por otra parte, podríamos también decir, haciendo de abogado del diablo, bueno, si es que no lo tenía claro, ¿por qué se presenta a las elecciones? ¿Por qué se candidatiza a un cargo donde no tenía la claridad de cómo iba a actuar? Ahora, también es importante mencionar que el Ecuador, por más que sea poco tiempo y por más que queramos ser indulgentes con el gobierno, el Ecuador necesita acciones inmediatas y acciones claras y contundentes. El problema que yo estoy viendo en el gobierno es que no hay un objetivo de largo plazo, ¿sí? Es decir, el gobierno no ha dicho, por ejemplo, vamos a combatir el narcotráfico a través de la lucha contra el lavado de dinero. No lo ha dicho.
ha ido resolviendo paso a paso, día a día, sobre la marcha, tomando los recursos que tiene a la mano y también buscando, además, compatibilizar las estrategias de seguridad con el proceso electoral que está por venir. Es decir, se busca un poco contener las opiniones negativas, se busca un poco dar tranquilidad a la población, pero además sacar réditos electorales porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Exacto, estamos haciendo 2 por 1. Siento que todas las decisiones en seguridad son 2 por 1. No son de largo aliento. No son de largo aliento. Y ¿son solo cortoplacistas? A ver, creo que las decisiones más visibles atienden a la coyuntura. ¿Sí? Por eso la presencia de los militares. Sí, pero hay otras decisiones que se están tomando que son menos mediáticas, que son bastante más complejas, que son de largo plazo y que afectan estructuralmente determinados funcionamientos en el sector de la seguridad. Y quiero poner un ejemplo, porque ayer estaba revisando alguna información para venir acá, y bueno, nosotros recordemos que tenemos en la consulta popular una pregunta específica que nos dice si estamos de acuerdo con que las armas que se retiren de los grupos criminales pasen para el servicio o para el uso de las Fuerzas Armadas y la policía. No sé si lo recuerdan, pero era una de las preguntas que teníamos para responder. Esta pregunta se puso para la consulta del 20 de abril. Sin embargo, a primeros días de febrero ya había una ley, la ley de monetización de los recursos del Estado, que se aprobó. Que fue la tercera económica, me parece, ¿no? Sí, que se aprobó a inicios de febrero, que tiene una transitoria que ya permite que las armas de fuego retiradas a los grupos criminales pasen al servicio de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, ¿por qué nos preguntan esto? Si ya esto está en funciones. Por otra parte, y ayer veía que el 21 de abril se emitió un decreto ejecutivo mediante el cual se reformaba al reglamento de la ley de armas que existe en el país. Y en este reglamento, ya el 21 de abril, se reformaba un poco se regulaba el proceso mediante el cual las armas iban a pasar a manos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, resulta más absurda la pregunta si es que entendemos que esto ya estuvo reglamentado por otro lado, pero este es un debate que es complejo de hacer, que no está en la opinión pública, puede estar claro solo para alguna gente que está siguiendo mucho el tema de seguridad, pero genera una reforma bien importante. ¿Por qué? Porque generalmente y en el mundo los flujos de armas van de lo legal hacia lo ilegal, ¿sí? Se producen las armas legalmente, generalmente en fábricas, en industrias, y a partir de su producción, pues se desvían a las manos equivocadas. En el Ecuador está pasando al revés. Es el crimen organizado, las armas ilegales, las que pasan las armas al sector legal. Esto es un contraflujo que puede tener, y que estoy segura que va a tener algunos impactos negativos sobre el ejercicio de la justicia, sobre la posibilidad de homogenización y estandarización del armamento de las Fuerzas Armadas y de la policía. Va a ser mucho más difícil reponer, refaccionar, equipar, incluso dotar de municiones para todas las armas de diferentes tipos que vengan a manos de las Fuerzas Armadas. Pero además tiene un contrasentido dentro de la lógica o dentro del campo democrático. ¿Para qué preguntarnos algo que ya se hizo, y ya se cumplió y ya se está regulando, y cuáles son los intereses que hay detrás de este procedimiento tan poco técnico, digo, y tan poco evaluado? Entonces, no hay lógicas en todas las acciones que se están tomando, y es difícil como comprender o entender una acción aislada. Hay que ver el resto de acciones, y creería yo que hay modificaciones más de fondo dentro del plan de gobierno de Noboa que no estamos viendo y no alcanzamos a entender. Doctora, gracias por el tiempo y por ilustrarnos con su criterio un poquito para analizar esta nueva decisión del presidente de la República de disponer el estado de excepción sin interrumpir la mayor parte de los derechos constitucionales en 5 de las 7 provincias de la costa ecuatoriana. Gracias, muy amable. Gracias. Carla Álvarez, que ha estado con nosotros, académica y especialista en seguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.